Bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas MDZ. Tenemos el gusto de tener en nuestros estudios a Piera Fernández, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, además licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias, Piera, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer. Arrancamos con una pregunta un poco más general. Si hacemos un repaso del primer año de gobierno de Javier Milei, es imposible no destacar el conflicto universitario como uno de esos temas que estuvieron presentes en la agenda. Quería saber, a partir de ahora que está la discusión continúa sobre el presupuesto para el año que viene, ¿qué reclamos se escucharon después de todas las movilizaciones y discusiones que se dieron en ese aspecto y cuáles continúan desoídos en esa materia? Nosotros hacemos un balance positivo en el medio de un contexto donde la universidad pública sufrió uno de los mayores ataques que nos ha tocado enfrentar en 40 años de democracia. ¿Por qué digo que hacemos un balance positivo? Porque demostramos que la organización colectiva que se dio al sistema universitario sirvió para el sostenimiento de la universidad pública. En primer lugar, resaltar el apoyo de la sociedad argentina que acompañó ese reclamo de la universidad. Y en segundo lugar, porque la movilización del 23 de abril nos permitió lograr un incremento en los gastos de funcionamiento, sin el cual las universidades no hubiesen ni siquiera podido pagar las tarifas a inicios de año. Logramos con esa lucha también, con la ley de financiamiento universitario, que recién hacia octubre el gobierno reconozca que los salarios de los docentes y no docentes, de los trabajadores universitarios, estaban retrasados respecto al resto de todos los trabajadores estatales. Logramos en julio incremento de las becas de los estudiantes. ¿Fue suficiente? No, está lejísimos de ser suficiente, pero sí somos muy conscientes de que la estrategia de luchar juntos como sistema universitario en unidad da sus frutos. Y es también lo que tenemos como perspectiva para el 2025, ya en conocimiento de que el Congreso volvió a no aprobar un presupuesto para el año próximo, nos deja librados nuevamente a la discrecionalidad de este gobierno nacional, pero ya somos conscientes de algo que el propio gobierno desconocía. Milei no sabía la fuerza que tenían los estudiantes y las universidades públicas para defenderse, ¿no? Entendiendo que estamos defendiendo el proyecto de futuro, no solamente de quienes hoy transitan las aulas de las universidades, sino el proyecto de futuro como país. Bien. El reclamo universitario, como bien mencionaste, demostró tener una transversalidad tanto desde los propios sectores sociales hasta los sectores políticos, es decir, en las marchas universitarias podíamos ver dirigentes de todos los sectores. Entonces, yo quería preguntar si vos crees que esa es una oportunidad para entablar puentes entre grupos que antes podían ser antagonistas, como para plantear una oposición más sólida contra el gobierno de Milei. Vamos a ver qué pasa con eso en el 2025, ¿no? Yo creo que en el marco de la dirigencia política, no sé cuántos puentes efectivamente se construyeron a partir de eso. Sí creo que se establecieron diálogos que son profundamente necesarios en el Congreso de la Nación. También las decepciones del Congreso de la Nación fueron transversales. Nosotros tuvimos diputados del peronismo, del radicalismo, de los gobernadores, que se dieron vuelta o que cambiaron su opinión repentinamente respecto a las universidades a la hora de rectificar la ley de financiamiento universitario ante el veto. Eso también fue transversal. Yo creo que ha sido mucho más poderoso los puentes de diálogo en las bases, en las organizaciones estudiantiles, en la militancia política, que lo que realmente se ha construido en la superestructura, digamos, ¿no? ¿En el Congreso qué diálogos destacas? Y en el Congreso, por ejemplo, el de la construcción de la ley de financiamiento universitario. Si uno mira los últimos años de la Argentina, hay como hitos históricos, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo fue uno, por ejemplo, donde hubo construcción de transversalidad entre los partidos políticos. Bueno, la ley de financiamiento universitario también generó eso. Insisto, creo que es indispensable que existan esos diálogos interpartidarios para generar un control desde el Congreso de la Nación que tiene que cumplir con su rol, que es el de equilibrar los poderes, y tiene que cumplir también con su rol, que es la gran deuda pendiente de aprobar la ley de leyes, que es el presupuesto para todos los años. No podemos dejar librado al gobierno de turno qué es lo que pasa con los recursos de todos los argentinos, y sobre todo porque es un mandato constitucional, tienen la obligación de definir cuáles tienen que ser las prioridades para el Estado.
Y en eso creo que es indispensable que haya una construcción con miradas plurales que puede estar en el Congreso de la Nación a partir del mantenimiento también de la identidad. No creo que eso se termine de plasmar tan aglutinadamente en una oferta electoral el año próximo. Ojalá que sí haya más claridad en las ofertas electorales, porque lo que no queremos es encontrarnos con personas que votamos defendiendo una bandera y que se olviden de esos principios cuando lleguen al Congreso de la Nación, ¿no? Bien, te llevo un poco a lo que dijiste de las bases y la militancia universitaria. Un poco desde la campaña del año pasado que se empezó a decir que la juventud de hoy en día es libertaria. Quería saber cómo ves eso vos desde la militancia universitaria y cómo crees que los otros partidos más tradicionales han logrado captar la atención o no de los nuevos estudiantes jóvenes que ingresan a las universidades. Bueno, yo en principio no creo que las juventudes sean libertarias. Lo que creo es que las juventudes venimos de un proceso de mucha frustración con la política, por lo menos en la última década en la Argentina, por poner un plazo. Y creo que ese descontento, esa frustración, el proyecto político libertario supo canalizarla y supo hablarle a un segmento de la población que son los jóvenes, a los cuales el resto de la política ni siquiera miraba, ¿no? Y ahí se prendió como una alarma en las elecciones. A mí también me gusta hacer una pequeña aclaración en este proceso, que es, yo soy de la ciudad de Río Cuarto, el balotaje Milei lo ganó con el 75% de los votos. Cuando por ahí también señalan con el dedo inquisidor a qué le pasa a los jóvenes que votan estas cosas, bueno, nosotros somos muy conscientes de que a este presidente lo votaron distintas generaciones, atravesó territorios, atravesó clases sociales, atravesó edades. Sí hay algo ahí particular de los jóvenes que creo que todavía el resto de los partidos políticos tradicionales no logra resolver, que es cómo vuelve a establecer diálogo y cómo vuelve a entusiasmar con un proyecto de futuro que genere expectativas y esperanzas genuinas, ¿no? Sí lo hizo la universidad, pero no lo hizo a partir de ningún partido político y tampoco de ninguna figura en particular, ¿no? Lo hizo a partir de entender como generación que nuestro futuro se construye en las aulas, el futuro de la Argentina se construye en las aulas. Entonces, a partir de esa premisa y a partir de poner en riesgo hoy una de las herramientas que más valoramos que nos da el Estado, porque de todas las instituciones públicas, la universidad es la mejor valorada por la sociedad. Estar transitando una carrera o tener el sueño de alguna vez hacerlo para tener un futuro mejor y que eso se ponga en riesgo, bueno, ahí es donde las juventudes pusieron un límite. Y eso, digo, esto último también habla bien de nosotros como generación, de que no nos casamos tampoco con un proyecto político y nos acomodamos a todo lo que nos digan. No, podemos acompañar electoralmente una opción, pero después si esa opción comete un error o ataca nuestros intereses, nuestros proyectos, ahí también ponemos límites. Y eso es sano para la democracia, ¿no? Bien, hablaste de esta necesidad de oxigenar un poco la oferta electoral, dijiste no crees que vaya a suceder el año que viene, pero quería preguntarte cómo ves que los partidos tradicionales, qué tanto lugar dan a la renovación en términos de nuevas figuras políticas, más jóvenes como puede ser, y qué lugar puede ocupar ahí la política universitaria. Bueno, la verdad que estamos en un proceso donde miro lo que vos mencionás con mucha expectativa, en virtud de que, como mencionaba con anterioridad, ha habido una alerta en los partidos políticos tradicionales, hay un fenómeno ahí que se está mirando, y creo que hay muchos dirigentes que están prestando atención a las figuras que el sistema universitario está dando para generar una oferta electoral para el año próximo, ¿no? Creo que vamos a terminar de saber cuán genuina y efectiva y comprometida es esa mirada de abrir espacios para nuevas generaciones, para nuevas caras, para nuevos proyectos, cuando se terminen de armar las listas del año próximo, ¿no? En un escenario electoral muy complejo, porque es la primera vez que se va a validar la gestión de gobierno, con un cierre de año donde hay una valoración en general positiva de la sociedad por parte de la gestión del gobierno, sobre todo enfocada sobre lo económico, y eso está también descolocando, rearticulando y rearmando a los partidos políticos tradicionales. Así que yo creo que ahí hay una oportunidad interesante que espero genuinamente que no desperdiciemos, ¿no? Y lo digo más allá de mi partido, lo digo sobre todo los partidos políticos de la Argentina.
Te llevo de nuevo a los claustros universitarios. A lo largo del año hemos visto algunos episodios de quizás violencia o de conflictos entre agrupaciones libertarias y agrupaciones de otros espacios. Quería saber cómo ves vos esa convivencia, si crees que es posible o si las diferencias que hay entre un espacio y otro en este contexto que hablás del discurso del gobierno nacional hacia las universidades genera tensiones que son muy difíciles de solventar en el debate universitario. No, yo creo que la convivencia pacífica es absolutamente posible. De hecho, por ahí no es lo que sale en los medios, pero sucede en la cotidianeidad. Han aparecido agrupaciones libertarias en las universidades, han competido electoralmente en muchas elecciones universitarias, están participando de los congresos de las distintas federaciones de las universidades. Lo que no está habilitado es romper las reglas democráticas hacia el interior de la universidad, ¿no? Como sucedió en el caso de Quilmes, inclusive sucedió en la Facultad de Psicología de Córdoba. Hubo personas ajenas a la institución, que no eran estudiantes, que ingresaron con gas pimienta a una asamblea, habiendo enviado antes mensajes amenazantes sobre su participación en esa asamblea, a interrumpir el diálogo. Bueno, ahí no hay una vocación democrática de participar en ese debate, ¿no? Entonces creo que tenemos la responsabilidad, todas las organizaciones estudiantiles de la universidad, de cuidar esos consensos básicos pacíficos que tenemos hace muchos años construidos como comunidad universitaria, y en ese marco aceptar la participación de todos y las miradas de todos. Eso está presente en la universidad. Como una última pregunta, para liberarte, una discusión que se dio recientemente fue la decisión del gobierno de impulsar auditorías en las universidades públicas de la mano de la Sindicatura General de la Nación, la SIGEN. Esto fue rechazado por las universidades, las cuales calificaron ese accionar como un avasallamiento de la autonomía universitaria. Yo quiero preguntarte un poco por qué es esa postura y cómo ves vos esa decisión del gobierno. Bien, quiero partir de una premisa que parece necesaria a veces aclarar, que es que todo el sistema universitario público ha manifestado reiteradas veces estar completamente a favor de que se auditen, y las universidades públicas tienen la obligación de ser instituciones sumamente transparentes, como todas las instituciones públicas del Estado, ¿no? Dicho eso, el debate en torno a la SIGEN en particular tiene que ver con la discusión sobre el principio de la autonomía universitaria. Perdón. La autonomía universitaria está consagrada en nuestra Constitución Nacional desde el año 94, artículo 75, inciso 19, y lo que prevé justamente la autonomía, que en realidad la conquistamos como sistema universitario en la reforma universitaria, es que sin importar cuál es el gobierno de turno, el funcionamiento académico, científico, de las actividades de extensión, las definiciones institucionales de la universidad, se definen a partir de los intereses de la propia institución. Y eso nos ha cuidado y ha sido una defensa que hemos tenido que tener durante todos los gobiernos, porque si uno mira la historia de la Argentina, muchos gobiernos han intentado avasallar sobre la autonomía de las universidades para direccionar qué se investiga y qué no se investiga, cuál es la línea de lo que se genera adentro de un aula, cuáles se financian y cuáles no se financian. Es la discusión eterna que tiene desde 1918 hasta acá las universidades públicas. Inclusive pasando momentos muy oscuros para nuestra historia, como fueron las dictaduras militares que avasallaron fuertemente, sobre todo en el golpe del 66, con la noche de los bastones largos, o inclusive durante la dictadura del 76 en nuestras universidades. En ese marco, defender la autonomía universitaria es una cuestión que no depende de si hoy nos gobierna Milei, Cristina o Macri. Es una cosa que hay que hacer independientemente de quién esté en el gobierno de turno. Y esa autonomía indica que tiene que ser la Auditoría General de la Nación, el organismo competente, a partir de que es un organismo cuyos funcionarios son nombrados por el Congreso de la Nación y que tiene independencia del Poder Ejecutivo también, es el organismo competente para auditar a las universidades. Pero te pregunto, eso, sí. ¿es una cuestión reglamentaria o hay un temor de que la SIGEN, por alguna cuestión de su funcionamiento, pueda dar un juicio? Yo creo que no hay temor de que la SIGEN pueda generar, pueda tener algún juicio particular, porque de hecho muchas universidades han firmado convenios
en el marco de su propia autonomía para que la SIGEN los audite. Muchas universidades tienen sus auditores internos que han sido sugeridos por la propia SIGEN. Eso en el marco de la auditoría. Entonces, en primer lugar, hay una cuestión reglamentaria. Ahora, el riesgo siempre está presente. E insisto, eso no depende de si nos gobierna Milei o cualquier otro presidente de la nación. Una auditoría que tenga un direccionamiento político marcado por un interés particular puede afectar mucho sobre las decisiones que las instituciones van a tomar. Y nosotros no podemos condicionar, por ejemplo, que el hacer ciencia sea solamente para lo que a un partido político de turno se le ocurre o tiene el direccionamiento político marcado. Doy un ejemplo muy concreto que para mí es muy interesante, y perdón si me extiendo en esto, pero es muy conocido el científico Rabinovich, que es uno de los científicos que investiga y ha descubierto inclusive cura para el cáncer, en el 35% de los casos, si mal no recuerdo. Rabinovich primero descubrió mucho que tiene que ver con encontrar la cura del cáncer a partir de una investigación que él había hecho sobre el ojo de un pollo, ¿no? Y esa era una investigación de un grupo anterior del que él había formado parte, que no tenía que ver con inmunología, sino que que era un grupo de investigación que había estado años y no habían encontrado los resultados que buscaban. Luego, ya investigando sobre inmunología y sobre cáncer, retoma esa investigación del pollo y ahí se encuentra con una enzima que es clave para ese descubrimiento. Cuando yo digo una auditoría hecha con mala intencionalidad, digo, ¿por qué tengo que financiar un grupo de investigación que hace 2 años que no me genera un resultado? Y porque la ciencia probablemente te lo genera a los 3, a los 4, a los 5 o a los 10. Y eso es sostener una política institucional que define invertir en ciencia porque termina dando sus frutos. La educación, la ciencia, la tecnología también requieren de procesos de fracasos. Y eso los países más desarrollados del mundo lo entendieron perfectamente. Por eso son los que más invierten en educación, en ciencia y en tecnología. Entonces, cuando uno defiende esa autonomía que a veces parece como una defensa corporativa, en realidad lo que está defendiendo es justamente la libertad para poder investigar, para poder estudiar, para poder generar tecnología, sin que eso dependa, insisto, de un interés de un gobierno o del direccionamiento de una empresa privada o de intereses particulares, sino es pensar ciencia y educación al servicio del desarrollo de la nación. Y eso, perdón, hay que pensarlo también desde una mirada que conozca el sistema universitario. Si no, hay mucho prejuicio, hay mucho estereotipo, donde no se entiende muchas veces cómo funciona el sistema y ahí se cometen errores en la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Vos hablas más de lo que es toma de decisiones en cuanto a temáticas de investigación o de cátedra, etc. El gobierno planteó mucho lo que es la cuestión administrativa, en manejos de fondos. Uh-huh. ¿Eso para vos también podría representar un avasallamiento a las universidades o se podría dar un registro? No, yo creo que hay una conciencia plena o un consenso que se generó a partir de este año de que hay que auditar más y hay que ser más transparentes. Y en eso digo, si tiene que ver con los procesos de compra, de contrataciones, en eso no tiene que haber ningún tipo de resquemor ni de inseguridad y tampoco le podemos generar a la sociedad argentina la sensación de que las universidades son un curro como quiso instalar el gobierno. Y ahí es donde a mí me parece que también está el debate. ¿Tienen que ser más transparentes? Claro. Probablemente todas las instituciones del Estado tengan que ser mucho más transparentes de lo que son. ¿Tienen que estar más auditadas? Sin lugar a dudas. Digo, no puede ser que pasen años sin que la AGN haga una auditoría. Ahora, lo que sí nosotros cuestionamos fuertemente es la estrategia que montó el gobierno de generar una campaña de desprestigio brutal sobre las universidades, que sobre todo tuvo su epicentro en auditorías, pero también lo hicieron tratando a los docentes de adoctrinadores, a los estudiantes, primero de estudiantes fantasmas, después que eran todos ricos, financiados por los pobres para ir a la universidad. Esa campaña de desprestigio montó un manto de sospecha sobre una de las instituciones, primero, que tienen auditorías internas todos los años las universidades, el control de sus consejos directivos y superiores, y que a su vez la propia jefatura de gabinete de la Nación reconoce en su ranking de transparencia que son de las instituciones públicas más transparentes del Estado. ¿Eso quiere decir que es suficiente? No, está claro que no es suficiente, está claro que hay que avanzar hacia un proceso más transparente.
Todas las universidades este año fortalecieron, por ejemplo, sus portales de transparencia en la web, para que todos podamos acceder a las cuentas, a los gastos, a las compras. Bueno, era una deuda pendiente y hay que seguir transitando ese camino. Lo que no podemos es hacerlo a costa del prestigio del sistema universitario. Eso es lo que a mí me parece también doloroso, y tampoco podemos hacerlo a costa, insisto, del principio de autonomía universitaria, que es la que nos ha garantizado en 100 años de historia conservar el prestigio y la excelencia académica de las universidades. Si no, probablemente, como con muchas otras instituciones públicas, hubiese sido una institución estatal que se hubiese deteriorado fuertemente, ¿no? Clarísimo. Bueno, Piera, muchísimas gracias por habernos acompañado y estén al tanto de las nuevas ediciones de Entrevistas MDZ. Muchas gracias a ustedes también.